6 conceptos que refuerzan los principios básicos de la influencia social entre seres humanos. Estos son los de reciprocidad, gusto o simpatía, consenso social, autoridad, escasez y coherencia. Estos principios son muy eficaces como generadores de aceptación, ya que suelen guiar correctamente a la gente a contestar que sí a los intentos de influencia. Tomando como ejemplo el principio de autoridad, las personas suelen reconocer que, en la gran mayoría de los casos, son muy susceptibles a ser guiadas hacia una elección determinada si ésta coincide con la opinión de expertos en la materia. Este reconocimiento les permite transitar por un atajo en la toma de decisiones. Cuando detectan la presencia de información que consideran revestida de cierta autoridad, pueden suspender toda la deliberación y seguir el criterio de quien representa una autoridad en el ámbito en cuestión. Así pues, si un mensaje apunta hacia una demostración basada en cierta autoridad, las posibilidades del éxito persuasivo se disparan. Sin embargo, partiendo de la acumulación de pruebas observadas en el campo de las ciencias conductuales a favor de la persuasión, me gustaría ampliar mi argumentación previa. Prosigamos con el principio de autoridad para ilustrar la expansión del argumento. El comunicador será más eficaz si subraya no solo la idea de autoridad que está contenida en el mensaje, sino también la que hay en el momento que precede a la información. De esta forma persuasiva, el receptor se sensibilizará con esa prueba revestida de autoridad que está contenida en el mensaje y estará más preparado para ella, lo cual hará más probable que le preste mayor atención, le dé más importancia y, en consecuencia, se vea influenciado por él en mayor medida. Las vías más transitadas. Si en efecto resulta que atraer la atención, tanto antes de como durante la emisión del mensaje, hacia los conceptos de reciprocidad, gusto o simpatía, consenso social, autoridad, escasez y coherencia, influye sobre las decisiones de la gente y favorece su consentimiento, merece la pena que repasemos y actualicemos la información disponible sobre cómo funciona cada uno de estos conceptos. Por tanto, este capítulo no se centrará fundamentalmente en el proceso de la persuasión. Más bien daremos un paso atrás y exploraremos las cualidades específicas que dotan a estos 6 conceptos de una potencia psicológica tan formidable. Reciprocidad. La gente le dice sí a aquellos con los que están en deuda. No siempre, por supuesto. No hay nada en la interacción social entre seres humanos que funcione con tanta exactitud, pero sí con la frecuencia suficiente para que los científicos conductuales hayan bautizado esta tendencia como principio de reciprocidad. Este establece que quienes nos han beneficiado están más legitimados para obtener de nosotros algún beneficio en contraprestación y son más susceptibles de obtenerlo. Tan importante es esto para el buen funcionamiento de las sociedades que todas las culturas del mundo enseñan esta regla desde la infancia y ponen nombres inculpatorios: aprovechado, interesado, ventajista, parásito, a quienes no dan nada a cambio después de haber recibido algo. Como resultado de esto, los niños responden a dicha regla antes de haber cumplido los 2 años. Para cuando llegan a la edad adulta, el poder persuasivo de esta norma influye sobre todas las facetas de la vida, incluidos los patrones de compra. En un estudio, los clientes de una tienda de caramelos mostraron una tendencia un 42% superior a comprar después de recibir un bombón de chocolate de regalo al entrar. Según las cuentas del gigante de la alimentación Costco, hay otras clases de productos, tales como la cerveza, el queso, la pizza congelada o los pintalabios, que experimentan grandes subidas en sus ventas cuando se reparten muestras gratuitas, casi siempre en virtud de las compras realizadas por quienes las recibieron. Mucho más preocupante es el impacto que tiene esa norma en los votos de los legisladores. En Estados Unidos hay reducciones fiscales muy significativas para las empresas que hayan hecho aportaciones económicas considerables a las campañas de los representantes que luego integran los comités que legislan sobre la política fiscal. Los legisladores niegan que haya quid pro quo, pero las empresas saben muy bien lo que hay, y nosotros también deberíamos ser conscientes de ello. Quienes quieran sacar partido al poder persuasivo de la norma de la reciprocidad
Deberán hacer antes algo que comporta un reto. Deben asumir el riesgo y dar algo primero. Tienen que dar comienzo a la interacción brindando regalos, favores, ciertas ventajas o concesiones, sin contar con ninguna garantía formal de compensación. Sin embargo, como la tendencia a la reciprocidad es inherente a la mayoría de las personas, esta estrategia a menudo funciona mejor que la forma habitual de abordar los intercambios comerciales, según la cual quien está en el lugar del solicitante solo ofrece beneficios después de que se haya llevado a cabo la acción, de que se haya firmado el contrato, realizado la compra, desempeñado la tarea, etc. Un grupo de ciudadanos holandeses que recibieron por carta una propuesta para participar en una encuesta larga se mostró mucho más propenso a aceptar cuando el pago propuesto se les enviaba antes de que hubiesen accedido a tomar parte, esto es, cuando el dinero se remitía con la carta, que cuando se les ofrecía el pago después de su participación, como suele ser habitual. En la misma línea, los huéspedes de un hotel estadounidense se encontraron una tarjeta en sus habitaciones en las que se les pedía que reutilizaran las toallas. Asimismo, se les explicaba que o bien el hotel ya había realizado una aportación económica a una organización ecologista en nombre de sus clientes, o que la haría después de que éstos hubiesen reutilizado las toallas. La donación previa fue un argumento un 47% más eficaz que la que prometían efectuar con posterioridad. Claro que ofrecer recursos sin la tradicional garantía de una compensación acordada puede entrañar ciertos riesgos. Puede que la respuesta no esté al nivel adecuado, o a ninguno, pues tal vez algunos destinatarios nos echen en cara que les hayamos entregado algo que no pidieron, y quizá otros no consideren beneficioso lo que les hemos dado. Otros, esos aprovechados que siempre existen entre nosotros, tal vez no se sientan llamados a cumplir con la norma. Así las cosas, cabe preguntarse si existen rasgos específicos de esos regalos o favores iniciales que aumenten de manera significativa las posibilidades de que recibamos unas buenas recompensas. En este sentido existen tres rasgos principales. Para optimizar el retorno, lo que demos previamente deberá ser recibido como algo significativo, inesperado y personalizado. Lo significativo e inesperado. Se ha demostrado el efecto de estos dos primeros rasgos optimizadores en el monto de las propinas recibidas por profesionales de la hostelería. A una serie de clientes de un restaurante de New Jersey se les ofreció un bombón de chocolate al final de la comida, uno por persona, procedente de una cesta que la camarera llevaba hasta la mesa. Sus propinas aumentaron en un 3,3% en comparación con las de los clientes a los que no se les ofreció el chocolate. Ahora bien, cuando a otros clientes se les invitó a coger 2 unidades, las propinas de la camarera subieron un 14,1%. ¿A qué debería achacarse una diferencia tan pronunciada? Por una parte, el segundo bombón representaba un aumento significativo de la entidad del regalo. Se duplicaba. Está claro que significativo no quiere decir caro, ya que el precio de este segundo bombón de chocolate es ínfimo. Regalar un obsequio caro a menudo puede ser un gesto significativo, pero tampoco es necesario gastarse mucho dinero. Naturalmente, recibir 2 bombones de chocolate no solo multiplicaba por 2 el regalo, sino que lo convertía en un gesto más inesperado. El claro impacto del carácter inesperado del obsequio se hizo patente cuando la camarera puso en práctica una tercera técnica. Después de ofrecer a los clientes un bombón de chocolate de la cesta y de darse la vuelta para irse, la camarera volvía de forma inesperada a la mesa para ofrecer otro más. Esto tuvo como resultado un aumento medio de sus propinas de un 21,3%. Esta serie de hallazgos nos brinda una lección que va mucho más allá de lo que enseñan a los camareros para que sus propinas sean mayores. Personas de toda condición que quieran solicitar algo pueden ver cómo aumentan sus posibilidades de recibir un buen nivel de beneficios por parte de los demás si primero ofrecen ellas mismas algún tipo de beneficio que éstos puedan considerar significativo e inesperado. Pero, más allá de estos dos rasgos, también hay un tercer elemento que figura en ese triunvirato optimizador de la reciprocidad, y que, en mi opinión, es más influyente que los otros dos juntos. Lo personalizado. Cuando uno de esos favores preliminares está adaptado a las necesidades, preferencias o circunstancias actuales del receptor, gana puntos.
Tomemos como prueba lo que ocurrió en un restaurante de comida rápida en el que, al saludar a los clientes a su llegada, se les hacía entrega de un obsequio de entre dos con el mismo precio. Si el regalo no tenía nada que ver con la comida, un llavero, la cantidad de dinero que se gastaban aumentaba un 12% con respecto a lo gastado por clientes a los que no se les ofrecía ningún obsequio. Sin embargo, si este estaba relacionado con la comida, un yogur, su gasto escalaba hasta incrementarse un 24%. Desde un punto de vista solo económico, este hallazgo resulta intrigante. Dar comida gratis a los clientes de un restaurante antes de que pidan debería animarlos a gastar menos, ya que no les hará falta pedir tanto. Aunque el resultado observado, y contrario, no parece obedecer a ninguna lógica, sí que tiene mucho sentido en el plano psicológico. Esos clientes acudían al restaurante porque tenían hambre. El obsequio preliminar comestible no solo activaba el principio de reciprocidad, sino una versión más poderosa del mismo, que establece que la gente debería sentirse especialmente obligada a corresponder a un gesto que ha sido concebido para satisfacer sus necesidades particulares. Si un obsequio, un favor o un servicio reúne los tres rasgos, es significativo, inesperado y está personalizado, puede convertirse en un formidable activador del cambio. Pero, ¿sería acaso pedir demasiado que marcara la diferencia en la lucha contra terroristas de pura cepa? Tal vez no, por dos motivos. En primer lugar, el principio de reciprocidad es una norma cultural universal que se enseña en todas las sociedades, incluidas aquellas de las que proceden los terroristas. En segundo lugar, hay historias extraídas de esa lucha que arrojan luz sobre el singular poder de los favores que combinan los tres rasgos optimizadores. Tomemos como ejemplo el caso de Abu Jandal, que fue el jefe de los guardaespaldas de Osama Bin Laden y que, tras su captura, fue interrogado en una prisión yemení en los días posteriores al 11 de septiembre. Todos los intentos para que revelara información sobre la cúpula de Al-Qaeda parecían inútiles, y sus respuestas no consistían más que en diatribas contra la forma de vida occidental. Sin embargo, cuando los interrogadores se dieron cuenta de que nunca probaba las galletas que le servían con la comida y se enteraron de que era diabético, hicieron por él algo significativo, inesperado y personalizado. En el siguiente interrogatorio le llevaron galletas sin azúcar para acompañar el té. Según uno de estos interrogadores, aquello supuso un punto de inflexión. Le mostramos respeto y tuvimos un buen detalle con él, así que dejó de sermonearnos y empezó a hablar. En las sesiones sucesivas, Jandal proporcionó mucha información sobre las operaciones de Al-Qaeda, así como los nombres de 7 de los secuestradores de los atentados del 11 de septiembre. Pero, como cualquiera con experiencia en la lucha contra el terrorismo sabe, a veces para ganar esas batallas hay que sumar aliados a tu causa. Miembros de la inteligencia estadounidense destacados en Afganistán visitaban a menudo zonas rurales para ganarse la colaboración de los jefes tribales en la lucha contra los talibanes. Estas interacciones suponían un reto porque, a menudo, estos líderes no estaban muy dispuestos a prestar su ayuda, dada su desafección hacia los occidentales, o el miedo a las represalias por parte de los talibanes, o ambas cosas. En una de esas visitas, un agente de la CIA se dio cuenta del abatimiento físico de uno de los patriarcas, derivado de sus obligaciones como líder de la tribu y cabeza de familia, formada, entre otras personas, por sus 4 jóvenes esposas. En su siguiente visita, el hombre de la CIA se presentó aprovisionado con un obsequio completamente optimizado: 4 pastillas de Viagra, una por esposa. La potencia de este favor significativo, inesperado y personalizado se hizo patente en la siguiente visita del agente, cuando este líder pletórico le correspondió con abundante información sobre los movimientos de los talibanes y sus rutas de abastecimiento. Gusto o simpatía. Durante la época en la que me colaba en programas de formación de diversas empresas del mundo de las ventas, escuché en repetidas ocasiones una afirmación que siempre se realizaba con mucha seguridad. La regla número 1 del vendedor es conseguir caerle bien al cliente. Esto es así, pensábamos los alumnos, porque la gente tiende a decir que sí a las personas que le caen bien, algo tan indiscutible que nunca llegó a parecerme muy atractivo. Lo que sí me interesaba, sin embargo,
Era lo que nos decían que hiciéramos para conseguir caerles bien a los clientes. Ser simpáticos, resultar atractivos y emplear el humor eran estrategias que se mencionaban a menudo a este respecto. Por tanto, con frecuencia nos daban lecciones sobre cómo sonreír, cómo ir arreglados y qué tipo de chistes contar. Pero había dos estrategias para crear sensaciones positivas que, de lejos, recibían más atención que las demás. Y la razón por la que deben destacarse estas dos prácticas es muy clara. Ambas aumentan la simpatía y el consentimiento. Las similitudes. Nos gusta la gente que es como nosotros. Esta es una tendencia que forma parte de la experiencia humana casi desde el principio. Los bebés sonríen más a los adultos cuya expresión facial coincide con la suya propia. Además, este tipo de afinidad puede verse activada por similitudes en apariencia triviales que, sin embargo, pueden generar un gran efecto. Las concomitancias en el registro lingüístico, el tipo de palabras y expresiones que utilizan quienes están manteniendo una conversación, hacen que incremente la atracción romántica, la estabilidad en las relaciones y, sorprendentemente, también las posibilidades de que una negociación con un secuestrador llegue a buen puerto. Lo que es aún más llamativo es que este tipo de influencia se produce incluso en el caso muy habitual de que el solapamiento de registro les pase desapercibido a quienes mantienen la conversación. Por otra parte, las consecuencias de esta tendencia fundamental se aprecian de manera visible en los casos en que se decide prestar ayuda. La gente se muestra infinitamente más dispuesta a ayudar a una víctima en caso de emergencia, si es de la misma nacionalidad o incluso si es seguidora del mismo equipo. Es una tendencia que opera también en entornos educativos. El factor más decisivo de cara al éxito de los programas de orientación juvenil es la afinidad inicial de intereses entre el alumno y el mentor. Sin embargo, es en el ámbito de los negocios donde el impacto sobre la posibilidad de consentimiento parece más directo. Unas camareras a las que se adiestró para imitar el registro de los clientes vieron cómo sus propinas se duplicaban. Los negociadores a los que se entrena para hacer lo mismo con sus contrapartes obtuvieron resultados sensiblemente mejores. Unos vendedores que empezaron a imitar el registro y el lenguaje gestual, ademanes, posturas, de sus clientes, pasaron a vender más unidades de los aparatos electrónicos que recomendaban. Los cumplidos. Mark Twain confesaba que un buen cumplido me da 2 meses de vida. La metáfora está bien traída, pues los cumplidos nos alimentan y nutren emocionalmente. También nos llevan a simpatizar con la gente que nos los dedica y a actuar en favor de ellos. Esto sucede tanto con los halagos a nuestro aspecto como a nuestros gustos, personalidad, hábitos de trabajo o inteligencia. En la primera de estas categorías, consideremos lo que sucedió en una peluquería en la que los estilistas piropeaban a los clientes diciéndoles: «A ti te sentaría bien cualquier peinado». Las propinas aumentaron un 37%. Al parecer, las salamerías nos sientan tan bien que funcionan incluso cuando parecen ocultar un motivo ulterior. Unos estudiantes universitarios chinos recibieron un folleto impreso de una tienda de ropa que rezaba lo siguiente: «Nos ponemos en contacto contigo porque vas a la moda y tienes estilo». Esta medida consiguió que desarrollaran actitudes positivas hacia el establecimiento y los jóvenes pasaron a ser más propensos a comprar allí. Otros investigadores hallaron cómo un grupo de personas que realizaban tareas de ofimática y recibían de sus ordenadores halagos relacionados con su trabajo, desarrollaron sentimientos más positivos hacia la máquina, incluso aunque se les había dicho que esa respuesta se había programado previamente y, por tanto, no era ni mucho menos un reflejo de su rendimiento. Con todo, seguían estando más orgullosos de su desempeño después de recibir esta forma de halago tan hueca. La verdadera regla número 1 del vendedor. Me cuesta no estar de acuerdo con los profesionales más avesados en que la regla número 1 del vendedor es conseguir caerle bien al cliente, y en que las similitudes y los halagos son las mejores vías para lograrlo. Pero he visto investigaciones que me llevan a cuestionarme los argumentos que esgrimen para apoyar la veracidad de tales afirmaciones. El relato que escuchaba en sesiones tradicionales de formación en ventas siempre era el siguiente: las similitudes y los halagos te harán caerle bien a la gente,
Y una vez que se hayan dado cuenta de esto, van a querer hacer negocios contigo. Si bien es indudable que este tipo de proceso persuasivo llega a operar en cierta medida, estoy convencido de que en realidad funciona un mecanismo persuasivo aún más influyente. Las similitudes y los halagos les llevan a pensar que nos caen bien, y una vez se dan cuenta de esto, querrán hacer negocios con nosotros. Esto ocurre porque la gente confía en que, si te cae bien, tú querrás llevarla por el buen camino. Así que, tal como lo veo yo, la regla número 1 del vendedor es hacer ver a los clientes que de verdad nos caen bien. Existe un dicho que encaja bien con esta lógica. A nadie le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto te importa. Consenso social. En su canción Imagine, John Lennon propone un mundo sin hambre, ni avaricia, ni propiedades, ni países, caracterizado por la fraternidad universal, la paz y la unidad. Es un mundo diferente al actual, y sin duda al de cualquier otra época de la larga historia de la humanidad. Aunque reconoce que tal visión parece la de un soñador, trata de conseguir que los oyentes la acepten con un solo dato que anima a seguirlo. Pero no soy el único. La fe que Lennon tiene en este argumento es un buen testimonio de la potencialidad del principio de consenso social. Este principio establece que la gente tiende a pensar que creer, sentir o hacer algo en la medida en que ya estén creyendo en ello, sintiéndolo o haciéndolo otras personas, sobre todo aquellas especialmente comparables a ellos. En esa percepción de lo apropiado, hay dos componentes, la validez y la viabilidad, que pueden impulsar el cambio. La validez. Después de recibir información sobre una determinada respuesta por parte de múltiples personas con las que nos podemos comparar, esta nos parece más válida y conveniente, tanto en términos morales como prácticos. En lo que respecta a la primera de estas dos dimensiones, cuando vemos ejemplos de la frecuencia creciente de una determinada acción, nuestro criterio tiende a ver esta como más correcta en lo moral. En un estudio, al enterarse de que la mayoría de los participantes habían apoyado el uso de la tortura por parte del ejército para recabar información, el 80% de los miembros del grupo pasaron a ver tal práctica como más aceptable y mostraron un mayor nivel de apoyo en sus afirmaciones en público y, lo que es más significativo, también en sus opiniones en el ámbito privado. Afortunadamente, aparte de aumentar la aceptabilidad de lo que podría ser indeseable, las respuestas de los demás también pueden tener el mismo efecto sobre los comportamientos más deseables. A un grupo de profesionales se les informó de que la mayoría de la gente se esforzaba por superar sus propias nociones estereotipadas y, como resultado, en sus respectivas actitudes en el entorno de trabajo, se hicieron más resistentes a los estereotipos sobre las mujeres. Además de ayudar a clarificar lo que resulta moralmente correcto, el consenso social reduce la incertidumbre sobre lo que es acertado desde un punto de vista pragmático. Aunque no ocurra siempre, las multitudes suelen ir bien encaminadas con respecto al grado de acierto de algunas decisiones, y el nivel de popularidad de una determinada actividad suele ser equivalente a su nivel de fiabilidad. Así pues, solemos seguir la corriente de aquellas personas de nuestro entorno a las que nos parecemos. Las ventajas de esta forma de proceder pueden ser formidables, pues nos brindan soluciones sencillas y casi gratuitas a muchos de los típicos retos que se nos presentan cuando tratamos de influir sobre los demás. Los encargados de un restaurante pueden aumentar la demanda de un plato concreto, sin tener que asumir el sobrecoste de mejorar las recetas con ingredientes más caros, de ampliar el personal de cocina con nuevas contrataciones o de incorporar explicaciones sofisticadas a los textos de la carta. Solo tienen que añadir la etiqueta de más popular junto al plato en cuestión. Cuando una serie de restaurantes de Pekín emplearon esta táctica, que es completamente sincera y, sin embargo, se usa poco, todos los platos etiquetados con la citada indicación se empezaron a servir entre un 13 y un 20% más. Los restauradores no son los únicos que pueden valerse del consenso social para condicionar las elecciones de comida. En lugar de asumir los costes de recabar y transmitir una extensa información nutricional acerca de los beneficios de comer fruta, en un colegio se puede aumentar la ingesta de este tipo de alimentos si se afirma que, en contra de lo que los estudiantes tienden a pensar,
La mayoría de sus compañeros sí que procuran comer fruta para estar más sanos. Este tipo de mensaje consiguió que unos alumnos de secundaria holandeses consumieran un 35% más de fruta, si bien, como adolescentes que eran, aseguraron que no tenían intención de cambiar lo más mínimo sus hábitos. Muchos gobiernos invierten recursos considerables para regular, monitorizar e imponer sanciones a empresas que contaminan el aire y el agua. Todo este gasto da la impresión de desperdiciarse en ciertos infractores, que se saltan alegremente la normativa, o bien están dispuestos a pagar multas que les resultan menos gravosas que cumplir con todo a rajatabla. Sin embargo, hay países donde se han desarrollado programas de medidas rentables que consisten en poner en marcha la muy ecológica maquinaria del consenso social. Empiezan por hacer balance del impacto ambiental de las empresas de un determinado conjunto industrial y publican las clasificaciones para que cada negocio pueda ver qué puesto ocupa en el conjunto de las firmas de su ramo. Esta medida ha producido mejoras verdaderamente drásticas, por encima de un 30%, que por lo general obedecen a cambios llevados a cabo por las empresas que más contaminaban, en relación con todas las demás, al volverse conscientes de lo mal que hacían las cosas en comparación con sus competidoras. La viabilidad. Acompañado de un grupo de estimables colegas, una vez realicé un estudio para averiguar qué era lo mejor que podíamos decir para animar a la gente a ahorrar energía en el hogar. En cada casa recibieron uno de 4 posibles mensajes, uno por semana a lo largo de todo un mes, donde se les solicitaba que redujeran el consumo de energía. 3 de ellos contenían uno de los motivos que se suelen emplear para que la gente ahorre energía. El medio ambiente lo agradecerá. Es el deber del ciudadano responsable, o producirá un gran ahorro en la siguiente factura de la luz. En el cuarto mensaje jugamos la carta del consenso social, afirmando, sin mentir, que la mayor parte de los vecinos procura ahorrar energía en el hogar. A final de mes, registramos la energía que se había consumido y supimos que el mensaje basado en la base del consenso social había conseguido un ahorro 3,5 veces mayor que cualquiera de los otros 3. Esta diferencia tan abultada sorprendió a casi todos los que tuvieron algo que ver con el experimento, empezando por mí, pero también a mis compañeros investigadores e incluso a una parte de los vecinos que fueron objeto del estudio. Los propietarios, de hecho, pensaban que el mensaje basado en el consenso social iba a ser el menos efectivo de todos. Cuando informo de los resultados de este estudio a gente que trabaja en compañías de suministros, a menudo no se fían de ellos porque tienen un convencimiento muy asentado de que la motivación más fuerte de cara a la acción humana siempre es el interés económico propio. Dicen cosas como, venga ya, ¿cómo nos vamos a creer que decirle a la gente que sus vecinos ahorran luz es 3 veces más efectivo que informarles de que pueden reducir considerablemente la factura de la luz? Aunque hay varias respuestas posibles a esta legítima pregunta, para mí solo hay una que siempre se demuestra persuasiva. Tiene que ver con la segunda razón, aparte de la validez, por la que la información relacionada con el consenso social siempre funciona tan bien: la viabilidad. Si yo informo a los propietarios de las casas de que, al no malgastar energía, podrían ahorrarse un buen dinero, no quiere decir que esto vaya a ocurrir. Al fin y al cabo, por poder, podría reducir mi próxima factura hasta dejarla a 0, si apagase todos los aparatos eléctricos y me pasase un mes acurrucado en un rincón a oscuras. Pero no es razonable que yo acabe haciendo algo así. Uno de los grandes puntos fuertes de la información relativa al consenso social es que anula el problema de la incertidumbre con respecto a la posible consecución del objetivo. Si la gente se entera de que muchos otros de sus semejantes están ahorrando energía, hay pocas dudas en torno a la viabilidad de la empresa. Se convierte en una posibilidad realista y, por lo tanto, se puede implementar. Autoridad. Para la mayor parte de la gente, la forma de conseguir que un mensaje sea persuasivo consiste en fijar bien su contenido, asegurarse de que la comunicación contenga pruebas consistentes, un razonamiento seguro, buenos ejemplos y una relevancia clara. Si bien este enfoque, el mérito es el mensaje, resulta acertado hasta cierto punto, algunos académicos han defendido que hay otras partes del proceso que pueden llegar a tener la misma importancia,
La más conocida de estas argumentaciones toma forma en la afirmación del teórico de la comunicación Marshall McLuhan de que el medio es el mensaje. La idea de que el canal por el que se transmite la información es en sí mismo una forma de definir el mensaje y afecta a la manera en que el receptor procesa el contenido. Por otra parte, los científicos de la persuasión han llamado la atención hacia pruebas bastante convincentes de un tercer axioma: el mensajero es el mensaje. De los muchos tipos de mensajero posibles, positivo, serio, humorístico, enfático, modesto, crítico, hay uno que merece especial atención por el impacto profundo y duradero que tiene sobre el público: el comunicador revestido de autoridad. Cuando habla un experto acreditado en la materia, la gente suele sentirse persuadida. De hecho, a veces la información se convierte en persuasiva solo porque la fuente es una autoridad. Esto es especialmente cierto cuando el receptor no tiene claro qué hacer. Sirvan como pruebas de esto los resultados de un estudio en que los sujetos tuvieron que tomar una serie de difíciles decisiones económicas mientras estaban conectados a sistemas de monitorización cerebral. Cuando tomaron decisiones por su cuenta, se observó actividad relacionada en las áreas del cerebro vinculadas a la valoración de opciones. Sin embargo, cuando recibieron asesoramiento de expertos en la materia, de un distinguido economista del ámbito universitario, no solo siguieron sus consejos, sino que lo hicieron sin pensar en las ventajas inherentes a cada opción. La actividad en las áreas del cerebro vinculadas a la valoración de opciones permaneció plana. Resulta revelador que no todas las partes del cerebro se vieran afectadas de este modo. Las zonas que se vinculan con la comprensión de las intenciones de los demás sí se activaron al recibir los consejos del experto. El mensajero se había convertido en el mensaje principal. Tal como debería quedar claro a partir de este ejemplo, el tipo de autoridad que aquí nos ocupa no es necesariamente el de una persona que ejerce esa autoridad, alguien con un estatus en una determinada jerarquía y que por lo tanto puede obtener un alto nivel de consentimiento en función del poder que se le reconoce, sino el de una persona que es una autoridad y por tanto obtiene un alto nivel de consentimiento en función de la experiencia y el conocimiento que se le reconocen. Más aún, en esta última categoría se incluye otro tipo especialmente productivo, el de la autoridad creíble, la cual posee una combinación de dos cualidades muy persuasivas: la condición de experto y la fiabilidad. Ya hemos visto los efectos de la primera. Concentrémonos en la segunda. La fiabilidad. Si solo pudiéramos elegir una cualidad de la que dotar a la gente con la que interactuamos, esa sería la de la fiabilidad. Es así incluso en comparación con otras características muy valoradas, tales como el atractivo, la inteligencia, la predisposición a colaborar, la compasión o la estabilidad emocional. En una interacción orientada a persuadir, lo que queremos es poder confiar en un comunicador que presente la información de manera honesta e imparcial. Esto es, que procure describir la realidad tal como es y no pensando en servir a sus propios intereses. A lo largo de los años he asistido a muchos cursos diseñados para enseñar a la gente a desarrollar destrezas que les permitan influir en los demás. Casi sin excepción, en todos ellos se insistía en que ser captado como alguien fiable es una manera eficaz de aumentar la influencia, y que construir ese tipo de percepción lleva un tiempo. Aunque el primero de estos puntos sigue estando confirmado, un conjunto creciente de investigaciones indica que hay una excepción destacable con respecto al segundo. Resulta que es posible granjearse un alto nivel de fiabilidad de manera instantánea, haciendo uso de una estrategia astuta. En lugar de sucumbir a la propensión a describir, de buenas a primeras, todas las cualidades más favorables de una oferta o una idea, y evitar mencionar cualquier punto débil hasta el final de la presentación, o no hacerlo en absoluto, un comunicador que alude pronto a alguna debilidad es visto enseguida como alguien sincero. La ventaja de emplear esta secuencia radica en que, si ya opera la percepción de que somos sinceros, cuando se presenten los principales puntos fuertes del objeto en cuestión, el destinatario será más propenso a creer en ellos. Al fin y al cabo, estos los habrá transmitido una fuente fiable, cuya sinceridad ya ha sido demostrada, persuasivamente, por su voluntad de señalar no solo los aspectos positivos, sino también los negativos.
La eficacia de este enfoque se ha documentado. 1. En el ámbito judicial, donde, en un caso, el abogado que reconoce algún punto débil antes de que lo haga su contrario suele ser visto como más creíble y tiende a ganar más pleitos. 2. En las campañas políticas, en las que, cuando un candidato empieza diciendo algo positivo del adversario, gana en fiabilidad y en intención de voto. Y 3. En los mensajes publicitarios, en los que los vendedores que reconocen algún defecto antes de subrayar las ventajas, a menudo observan un aumento considerable de las ventas. Esta táctica puede resultar especialmente exitosa cuando el público ya es consciente de ese punto débil. De esta manera, cuando el comunicador lo menciona, implica muy poco perjuicio, ya que no se está aportando información nueva, salvo ese mensaje crucial que confirma la sinceridad del emisor. Otra baza consiste en usar una palabra que marque una transición, como sin embargo, pero o aún así, que canalice la atención del oyente del punto débil a su contraparte positiva. Un candidato en una entrevista de trabajo puede, por ejemplo, decir: "No tengo experiencia en este campo, pero aprendo muy rápido". Un encargado de ventas de sistemas de información podría afirmar: "Nuestros costes de puesta en marcha no son los más bajos. Sin embargo, los recuperará enseguida gracias a nuestro alto nivel de eficiencia". Isabel I de Inglaterra empleó estas dos bazas para optimizar el impacto de los dos discursos más celebrados de su reinado. El primero lo pronunció en Tilbury en 1588, cuando, dirigiéndose a las tropas reunidas ante una previsible invasión marítima por parte de los españoles, conjuró los miedos de los soldados señalando que, como mujer, no era apta para asumir los rigores de la batalla. "Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón de un rey, y además de un rey de Inglaterra". Está documentado que los vítores tras este pronunciamiento sonaron tan alto y duraron tanto tiempo que unos oficiales a caballo tuvieron que desplazarse entre los soldados con la orden de que se contuvieran para que la reina pudiera proseguir. 13 años más tarde, tal vez teniendo en mente el éxito de aquel artilugio retórico, volvió a valerse de él en su última intervención ante los miembros del Parlamento, muchos de los cuales desconfiaban de ella. Poco antes de concluir, proclamó: "Y han tenido ustedes, y pueden haberlos tenido, a príncipes más valerosos y sabios aquí sentados, aunque nunca han tenido ni tendrán a uno que los quiera mejor". Según el historiador británico Richard Cavendish, la concurrencia abandonó la sala transfigurada, muchos de ellos entre lágrimas. Y aquel mismo día pasaron a denominar aquella intervención el discurso de oro de la reina, nombre que se le sigue aplicando. Debemos considerar que los conectores de Isabel, pero y aunque, llevaron a los oyentes de lo que se percibía como debilidades a las contrapartes positivas, las fortalezas. El hecho de que su líder tuviera el corazón de un rey, una vez aceptado, dotó a las tropas de la confianza que les faltaba y necesitaban antes de la batalla. De igual forma, el amor desmedido por sus súbditos, una vez aceptado, desarmó incluso a su desconfiada oposición en el Parlamento. Este rasgo de las afirmaciones persuasivas de la reina encaja con las conclusiones de estudios científicos que muestran que la táctica de exponer la debilidad antes de la fortaleza funciona mejor cuando la segunda no solo suma algo positivo a la lista de pros y contras, sino que va más allá y sirve para cuestionarse la relevancia de la debilidad. Por ejemplo, Isabel no buscó envalentonar a los soldados en Tilbury diciéndoles que nadie les iba a querer mejor, ya que había que asegurar a los combatientes que tenían a una líder de corazón valiente, no de corazón blando. Ella entendía que, para maximizar ese efecto, la debilidad que fuera a exponer al inicio, la tenía que escoger no solo para preestablecer la fiabilidad de sus siguientes sentencias, sino que también debía quedar neutralizada en gran medida por esas sentencias posteriores. Su cuerpo de mujer débil y frágil se convirtió en algo irrelevante para el liderazgo en el campo de batalla si, en las mentes de sus hombres, contenía el corazón de un rey y además de un rey de Inglaterra. Escasez. Siempre queremos más de aquello que nos pueda faltar. Por ejemplo, cuando el acceso a un artículo deseado queda restringido de algún modo, se sabe que la gente se vuelve un poco loca por él.
En 2014, cuando la cadena de repostería Crumbs anunció que iba a cerrar todos sus establecimientos, sus magdalenas más conocidas, que tenían un precio de aproximadamente $4, alcanzaron en Internet los $250. Tal efecto no se limita a las magdalenas. La mañana de la salida a venta del último iPhone, mi canal televisivo de noticias locales envió a un reportero a entrevistar a las personas que llevaban haciendo cola toda la noche para hacerse con uno. La señora que tenía el puesto número 23 de la fila hizo una revelación que encaja con este punto sobradamente probado, pero no dejó de sorprenderme. Había empezado la espera ocupando el puesto número 25, pero había entablado una conversación con la persona que tenía el puesto 23, otra mujer a la que le encantó su bolso de Louis Vuitton de $2,800. Ahí había visto la oportunidad de adelantarse, así que le propuso y cerró un trato. Mi bolso a cambio de tu puesto en la cola. Al final de su orgulloso relato, el entrevistador, naturalmente sorprendido, farfulló. Pero, ¿por qué? A lo que la nueva clienta número 23 contestó, porque tengo entendido que esta tienda no tiene mucho stock y no me quiero arriesgar a quedarme sin él. Aunque hay varios motivos por los que la escasez dispara el deseo, nuestro temor a perder algo de valor es un factor clave. Al fin y al cabo, la forma definitiva de escasez es la pérdida o ausencia, lo que convierte al artículo o la oportunidad tan preciados en inalcanzables. En un congreso de servicios financieros, escuché al CEO de una gran agencia de brokers empleando un argumento a favor del poder motivacional de la perspectiva de una pérdida. Lo explicó con una lección que aprendió de su mentor. Si despiertas a un cliente multimillonario a las 5 de la mañana y le dices, si actúas ahora ganarás $20,000, te gritará y colgará el teléfono con violencia. Pero si le dices, si no actúas ahora perderás $20,000, te dará las gracias. Pero la escasez de un artículo implica más cosas aparte de que aumenten las posibilidades de quedarse sin él. También crece su valor estimado. Cuando los fabricantes de automóviles limitan la producción de un nuevo modelo, su valor se incrementa entre los potenciales compradores. En otros ámbitos, este tipo de restricciones también generan resultados parecidos. En una gran cadena de supermercados, las promociones de marcas que incluían un límite de adquisiciones, solo X unidades por cliente, vieron cómo las ventas de 7 clases distintas de productos se multiplicaban hasta más del doble, comparadas con las promociones de los mismos productos que no indicaban el límite de unidades por compra. Una serie de estudios subsiguientes mostró el porqué. En la mente del consumidor, cualquier restricción de acceso aumentaba el valor de lo que se ofrecía. Coherencia. Normalmente todos queremos ser y ser vistos como personas coherentes con nuestros compromisos adquiridos, tales como las afirmaciones que hayamos hecho, las posiciones que hayamos defendido y las acciones que hayamos desarrollado. Por lo tanto, cualquier comunicador que consiga hacernos dar un paso persuasivo, aunque sea corto, hacia alguna de esas ideas o nociones concretas, verá cómo aumenta nuestra predisposición a dar un paso mucho más largo y coherente cuando se nos solicite este, y vendrá impuesto por nuestro deseo de seguir siendo coherentes. En muchos contextos en los que se intenta influenciar a las personas, se emplea esta poderosa fuerza que nos lleva a querer alinearnos con lo que hayamos hecho antes. Los psicólogos nos advierten que la infidelidad sexual en las relaciones de pareja es una fuente de grandes conflictos que a menudo derivan en indignación y dolor y pueden llevar a la separación. Afortunadamente, también han detectado una actividad persuasiva que puede ayudar a evitar esta secuencia tóxica. La oración. No se trata de la oración a secas, sino de un tipo determinado. Si uno de los miembros de la pareja accede a rezar a diario y durante un periodo prolongado de tiempo por el bienestar del otro, esa persona se convierte en menos propensa a ser infiel mientras siga haciendo esto. Al fin y al cabo, tal comportamiento dejaría de ser coherente con el compromiso expresado diaria y activamente con el bienestar de la pareja. Quienes pretenden influir sobre el comportamiento de los demás a menudo han comprobado que les era útil esa tendencia de los seres humanos a querer ser coherentes con sus propias acciones y afirmaciones previas y persuasivas. Las compañías aseguradoras de coches pueden reducir la frecuencia con la que los contratantes de las pólizas mienten en sus lecturas de los cuentakilómetros,
Si incluyen al inicio de la documentación que hay que cumplimentar, y no al final, una declaración según la cual el cliente se compromete a ser honesto. Los partidos políticos pueden aumentar las posibilidades de que sus simpatizantes voten en las próximas elecciones si se las ingeniaron a través de campañas a favor de una mayor participación para que fueran a votar en las anteriores. Las marcas consiguen afianzar el grado de lealtad de los consumidores si logran que estos se la recomienden a algún amigo. Las empresas mejoran la probabilidad de que una persona se presente a una reunión o a un acto si, al convocarlo por teléfono, en lugar de decirle al final de la llamada, le apuntamos en la lista de asistentes, gracias, utilizan la siguiente frase: le apuntamos en la lista de asistentes, ¿de acuerdo? Pausa para la confirmación. Gracias. Un banco de sangre hizo esta minúscula modificación en la formulación de la pregunta para inducir a un mayor compromiso, y la probabilidad de participación de potenciales donantes aumentó de un 70 a un 82,4%. A veces se puede sacar partido a las posibilidades del principio de coherencia sin necesidad de presentar ningún nuevo compromiso. En ocasiones basta con recordarle a alguien un compromiso que adquirió y que encaja con nuestros objetivos. Consideremos cómo el equipo legal que luchaba por la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo por parte del Tribunal Supremo estadounidense decidió articular su campaña de relaciones públicas, que llegó a durar un año entero, en torno a un solo hombre, el juez Anthony Kennedy. La opinión pública ya se había desplazado hacia posiciones a favor del matrimonio homosexual, pese a que lo que estaba en juego en las audiencias del tribunal afectaba a todo el país. La campaña quería influir sobre el juez Kennedy por dos motivos. En primer lugar, se consideraba que era él quien había emitido el voto decisivo en los dos contenciosos complementarios que habían ocupado al tribunal con respecto al mismo tema. Y en segundo lugar, parecía estar a medio camino con respecto a cuestiones ideológicas. Por un lado, era un tradicionalista y defendía que la ley no debía ser interpretada de una manera que la hiciese alejarse en demasía de su formulación original. Por otro, mantenía que la ley es algo vivo, cuyos significados se ven alterados con el tiempo. Esta posición, con un pie en cada campo, convertía a Kennedy en el principal candidato para un enfoque comunicativo que se diseñó no tanto para que modificara alguna de sus dos convicciones contradictorias, sino más bien para conectar solo una de ellas con la cuestión del matrimonio homosexual. La campaña mediática consiguió adoptar este enfoque al hacer uso de una serie de conceptos e incluso de expresiones lingüísticas que el propio Kennedy había usado en sus intervenciones en casos previos: dignidad humana, libertad individual y libertades, derechos personales. Así pues, dondequiera que fuese Kennedy en las semanas y meses previos a las comparecencias del caso, era muy probable que acabase escuchando las cuestiones relativas a la causa en clara vinculación, en virtud de la campaña mediática, con esas tres expresiones suyas escogidas a tal efecto. La idea era que percibiera aquellas defensas legales previas como ideas coherentes con la postura a favor del matrimonio homosexual. Esta intención se hizo todavía más explícita cuando empezaron las audiencias. En repetidas ocasiones, los abogados del equipo desplegaron sus argumentos a partir de las expresiones y los temas con los que Kennedy podía identificarse. ¿Ayudó esta estrategia a lograr el voto de 5 contra 4 con el que el tribunal terminó aprobando el matrimonio homosexual? Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero los integrantes de aquel equipo legal creen que sí, y esgrimen una prueba convincente. En las opiniones que dejó escritas, Kennedy se apoyó mucho en los conceptos de dignidad, de libertad y de libertades y derechos, precisamente los que ellos habían querido destacar para que el magistrado pensara en ellos en relación con la causa del matrimonio homosexual antes y durante las audiencias formales. Quizás sirva como demostración de la durabilidad de los compromisos adquiridos, siempre y cuando se acierte en su evocación, el hecho de que, 2 años después, en otro caso relacionado con el matrimonio homosexual, los mismos tres conceptos ocuparon un lugar destacado en la opinión de la mayoría emitida por el juez Kennedy. ¿Qué más se puede decir de los principios universales de la influencia? Después de presentar los 6 principios de influencia social en un público enfocado hacia los negocios, no es extraño que me hagan 2 preguntas. La primera tiene que ver con medir bien los tiempos.
¿Encajan mejor los distintos estados de una relación comercial con unos u otros principios? Gracias a mi colega, el Dr. Gregory Neidert, tengo una respuesta, y es afirmativa. Más aún, poseo una explicación que procede de los motivos centrales de la influencia social desarrollados por el Dr. Neidert. Por supuesto, cualquiera que pretenda ser influyente querrá obrar el cambio en los demás, pero según el modelo, para cada fase de la relación en la que nos encontremos, conviene emplear principios distintos. En la primera fase, el principal objetivo implica cultivar una vinculación positiva, dado que la gente se muestra más favorable a una determinada comunicación si ya lo es al comunicador. Dos principios de influencia, el de reciprocidad y el de simpatía, parecen especialmente apropiados para ello. Ofrecer algo primero, de un modo significativo, inesperado y personalizado, resaltar los puntos en común genuinos y hacer halagos verosímiles establecen un entendimiento mutuo que facilita todas las gestiones subsiguientes. En la segunda fase, la prioridad es reducir las incertidumbres. Una relación positiva con el comunicador no garantiza el éxito del proceso persuasivo. Antes de que el receptor tienda a cambiar, querrá llegar a la conclusión de que esta será una decisión acertada. En este contexto, los principios de consenso social y de autoridad son los que mejor encajan. Señalar indicios de que otras personas se han decantado por una determinada elección o de que ésta ha sido recomendada por expertos aumenta significativamente el nivel de confianza en que la decisión será correcta. Pero incluso después de cultivar una vinculación positiva y de reducir las incertidumbres, aún queda otro paso por dar. En esta tercera fase, el objetivo fundamental es motivar la acción. Esto es, un amigo apreciado me puede ofrecer pruebas suficientes de que los expertos lo recomiendan y de que casi todos mis semejantes creen que el ejercicio diario es algo bueno. Pero tal vez eso no baste para convencerme de que me ponga a hacerlo. Ese amigo hará bien en apelar a los principios de coherencia y de escasez, por ejemplo, recordándome lo que yo ya haya podido decir en público alguna vez sobre la importancia de mantenerme sano y sobre cuántas cosas dejaría de disfrutar si dejara de estarlo. Ese es el mensaje que tiene más probabilidades de conseguir que me levante por la mañana y me vaya directo al gimnasio. La segunda pregunta que me suelen hacer sobre estos principios es si he podido identificar alguno nuevo. Hasta hace poco siempre tenía que contestar que no, pero ahora creo que existe un séptimo principio universal que se me había escapado, y no se debe a que un nuevo fenómeno cultural o un cambio tecnológico me hayan abierto los ojos a él, sino porque permanecía oculto bajo la superficie que forman todos los datos que tengo recopilados. Lo siguiente que haré será explicar en qué consiste y cómo alcancé a verlo.